mucha positividad. Todos estos puntos oscuros, aquí más pequeños, son positividad para alfa-sinucleína. Vale. La enfermedad de Parkinson, si la queremos visualizar así, y la demencia con cuerpos de Levy pertenecen al gran grupo de las enfermedades con cuerpos de Levy. La enfermedad de Parkinson, en más del 50% de los casos, con el avance de la edad, desarrolla demencia, y este grupo de enfermedades se denomina enfermedad de Parkinson con demencia. Y la demencia con cuerpos de Levy también se diferencia en dos grandes grupos. Se diferencia a partir de su neuropatología, donde la forma pura de la demencia con cuerpos de Levy se caracteriza solamente por la presencia de estos cuerpos, y la forma común o mixta de la demencia con cuerpos de Levy, aparte de los cuerpos de Levy, también presenta cambios característicos para la enfermedad de Alzheimer. Así que en este esquema aparecería igualmente la enfermedad de Alzheimer, que neuropatológicamente también estaría solapándose con la demencia con cuerpos de Levy. En este esquema se ve muy bien que no es fácil de tratar en la clínica, en la práctica clínica, con estas enfermedades. Este solapamiento neuropatológico da lugar a muchos diagnósticos erróneos, lo cual no permite un tratamiento correcto desde el principio de la enfermedad. La enfermedad de Parkinson es el tronco del encéfalo que sobre todo está afectado por la formación de los cuerpos de Levy, y en la demencia con cuerpos de Levy es en estadios más tardíos que toda la corteza se llena de cuerpos de Levy, esas formaciones típicas en este grupo de enfermedades. Parte del tratamiento que normalmente se utiliza para la enfermedad de Alzheimer puede ser nocivo para los enfermos con demencia con cuerpos de Levy. Pueden mostrar una reacción adversa que puede llevar a la muerte de esos pacientes. Y por eso es muy importante desde el principio conocer el diagnóstico correcto.